Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice la Sagrada Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 7. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, el reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora porque nos es dado, Señor, poder abrir las Sagradas Escrituras y mediante la exposición de tu palabra, el recibir de la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que en este día podamos exponer, Señor, con total libertad las Sagradas Escrituras y mediante ellas ser edificados en el hombre interior, para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar en cuanto a esta lectura que en cada una de las situaciones había una recomendación del Señor. Por ejemplo, cuando habla la Escritura al respecto de que habrían de venir falsos cristos, el Señor les dijo que no se vayan detrás de ellos. También cuando se hablaba de que habría guerras y rumores de guerra y sediciones, que no os alarmaseis, les dijo el Señor. Amén. Y también les habló al respecto de que cuando se levantara nación contra nación, y cuando hubiera terremotos y diferentes lugares, hambres, pestilencias, y habría terror y grandes señales en el cielo, pero antes de todas estas cosas, dice,
os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. El Señor siempre venía dando una dirección en cuanto a cómo habrían de darse los acontecimientos futuros y cuál sería la actitud que debían de tener los cristianos, los que fueran seguidores de Cristo. En cuanto a aquellos que vinieran diciendo ser el Cristo, el Señor le dijo, no se vayan detrás de ellos. En cuanto a que se levantarían guerras, habría guerras y rumores de guerra, les dijo el Señor, no se alarmen. Y en cuanto a que habría toda clase de situaciones que no podrían ser impedidos por la mano del hombre, como terremotos, pestilencia, como nosotros hemos sufrido y visto en estos años pasados, amén. El Señor les dice, pero aún antes que todo esto acontezca, os echarán mano de vosotros. Y seréis llevados ante reyes, seréis llevados ante las sinagogas, pero cuando llegue aquel día, será la oportunidad para dar testimonio. Entonces el Señor venía hablando de la aflicción y de los acontecimientos futuros, y había una dirección de parte de Dios. Y así también hay una dirección de parte de Dios para nuestras vidas cuando nos vemos y nos encontramos en medio de calamidades, en medio de situaciones difíciles. Un terremoto es una calamidad, el hambre, la pestilencia y el hecho de ser apresados injustamente, todo eso es parte de la calamidad, del sufrimiento que habríamos de tener en el mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que como yo he vencido al mundo, también vosotros venceréis. Amén. Y uno dice, ¿y cómo es que el Señor venció al mundo? Confiando siempre en el Padre. La manera en que Jesús venció al mundo es confiando siempre en el Padre. ¿Y qué es lo que le pide el Señor a su iglesia, a aquellos que nos fuimos en pos de Él? Que confiemos siempre en Él. El apóstol Juan en su carta, en su primer carta dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y nuestra fe está fundamentada en el Señor Jesucristo. Entonces, así como Él confió encomendando su causa, su vida, así como Él confió encomendando todo lo que Él vivía en las manos de su Padre Celestial, en las manos de su Padre Celestial. Por eso cuando le oían clamar Elí, lama sabactani en la cruz, decía, está pidiendo por Elías. Otros estaban diciendo, está rogando a su Padre, porque estaba diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y antes de expirar dice que encomendó su espíritu a Dios, que tenía el poder para levantarle de entre los muertos. En todo Él confió en el Padre. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda? A que confiemos en Él. Que confiemos en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque al Padre nadie le vio, sino el Hijo. Y todo lo que el Hijo vio y todo lo que el Hijo escuchó, eso es lo que nos testificó. Y este es el testimonio de Dios, que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros podemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo, porque al Señor Jesucristo sí le vieron. En cuanto al Señor Jesucristo, conocemos cuál es su obra, que de tal manera nos amó que no negó el entregar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, aquel que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces Dios nos manda a confiar en Él. El Señor Jesucristo nos manda a que confiemos en Él, a que dejemos que Él trabaje en nosotros y que trabaje por nosotros. Ese es el mandato del Señor, que confiemos en Él, que dejemos que Él trabaje en nosotros y que trabaje por nosotros.
Pero ¿qué es lo que nos dice? Cuando os halléis en adversidad, cuando os halléis en diversas pruebas, ved que esto es una oportunidad ¿para qué? Para dar testimonio. Eso es lo que dice el versículo 13 de este capítulo. Y os será ocasión para dar testimonio. No es lo mismo el pasar por medio de la adversidad sin Dios, sin el conocimiento de Dios, sin la revelación del Señor Jesucristo y el amor que ha tenido para con uno, que pasar con Dios, con la revelación del Señor Jesucristo y con el amor que Él ha tenido para con nosotros. No es lo mismo. Nosotros tenemos la experiencia de haber vivido en este mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y tal vez eso ya haya sido un tiempo atrás, un tiempo ya pasado para nosotros. Pero no debemos olvidarnos de la piedra de la cual fuimos cortados. ¿Qué quiere decir? No debemos olvidarnos de dónde nosotros fuimos sacados. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Y sobre todo no debemos dejar de pensar que si permanecíamos en ese estado, hubiéramos ido a la condenación eterna, a un lugar de tormento por toda la eternidad. Que eso es lo más glorioso, que nos haya rescatado de la condenación eterna y nos haya dado vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, en las diversas pruebas, Dios nos manda a que confiemos en Él. El Señor nos manda a que confiemos en Él. Que en la confianza se halla la victoria del creyente. En nuestra fe se halla nuestra victoria. Porque dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Quiere decir que en la fe se encuentra nuestra victoria. En las tribulaciones y en las adversidades, ¿no habremos de pasar por ella y en victoria? ¿No habrá de cumplirse en nosotros lo que está escrito, que a quienes le amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien? Eso es lo que está escrito. Y yo puedo tenerlo atesorado en mi corazón y como un ancla segura de mi alma y de mi vida de creencia, y encontrar entonces en medio de la adversidad la oportunidad para testificar. Y encontrar entonces en medio de la adversidad la oportunidad para que la obra de Dios se manifieste por medio de mi vida. Por eso dice, cuando os halléis en estas situaciones, esto será por oportunidad para dar testimonio. Y luego dice en el versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Muchas veces, recién yo le escuchaba a nuestro hermano que decía que no podía a veces terminar de pensar en todo esto. Y a veces nos juega un mal partido en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque no hay manera que cuando se agolpan las situaciones, se agolpan los problemas, cuando vienen en esa seguidilla de situaciones, que uno no se ponga a pensar. Pero si la palabra de Dios nos habla de que podemos proponernos en no pensar en argumentos, no pensar en aquello, en cómo debemos de responder a esta situación. Quiere decir que la capacidad la tenemos. En otro texto de la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que es puro, todo lo que es digno de alabanza. Cuando no tenemos la respuesta a la situación que estamos viviendo, no necesitamos armarnos de un razonamiento o no necesitamos armarnos de un argumento para
en nuestra defensa, para salir adelante. ¿Por qué? Porque cuando venga la situación, el Señor, y esto es lo que dice el verso 15, y me maravillo de esto, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Qué glorioso es, hermano, que en vez de armar un argumento para defendernos, qué glorioso es, hermano, que en vez de tener un pensamiento para poder encontrar la razón de por qué estamos viviendo, podamos tener la revelación. Hay una diferencia muy grande en tener un argumento propio o un razonamiento en cuanto a por qué estoy viviendo esto, a tener una revelación dada por Dios, la cual nadie puede resistir, ni siquiera yo mismo, ni mi propio corazón. Yo también muchas veces me hallo pensando, ¿por qué paso por las situaciones que paso? ¿Por qué vivo los momentos que vivo? Y entonces tengo que ejercitarme para la piedad. Muchos de nosotros estuvimos muchas veces haciendo algún tipo de ejercicio. Y después de cierto tiempo lleva dolor, ¿no? A los músculos, lleva fatiga, llega cansancio. Así también el ejercicio para la piedad. Muchas veces conlleva dolor, conlleva un sufrimiento. Pero así como trae su resultado el ejercicio físico de una vida más saludable, así también el ejercicio de la piedad trae como resultado una vida de creencia y una vida espiritual saludable, sin contaminación, sin aleación de las cosas de este mundo. Entonces, cuando yo dejo de armar los argumentos, cuando yo dejo de levantar los razonamientos humanos, doy la oportunidad a poder tener la experiencia con la revelación de la palabra de Dios. Mire lo que yo ahora estoy hablando, le puedo asegurar que lo estoy hablando por medio del Espíritu, no es algo que preparé. No es algo que yo preparé, sino es algo que el Señor me dio en el corazón, y también viendo la aflicción, porque cuando un miembro del cuerpo está afligido, ¿qué sucede con el resto del cuerpo? Todos nos afligimos. ¿Y quién tiene que traer la salida y la respuesta para el cuerpo, el cual es los miembros del cuerpo de Cristo? Cristo Jesús. No dice nadie le hace daño a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Así también Dios cuida, y el Señor Jesucristo cuida y sustenta de nuestras vidas. Por eso yo, mientras le veía al hermano, estaba callado y no tenía humanamente respuesta, porque a veces no hay para ciertas situaciones humanamente respuesta. Pero cuando miré la Escritura, cuando entendí que en medio de las aflicciones el Señor nos llamaba a que esa aflicción fuera una oportunidad para dar testimonio, entonces ahí encontré la respuesta de Dios en cuanto para los que estamos afligidos. Cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os encontréis que haya pasado el terremoto, cuando os encontréis que haya venido el hambre, cuando os encontréis que haya sido vuestra casa azotada por las pestilencias, cuando os encontréis que ha sido injustamente llevado en cárceles y apresado, esa es la oportunidad para dar testimonio. Y no procuréis dice la palabra, por poned en vuestros corazones no pensar cómo habéis de responder. Es difícil, ¿no? ¿Cómo no pensar, tener una respuesta a la situación que estamos viviendo? Pero si yo, humanamente, usara de mi razonamiento y de mis argumentos para traer respuesta, ¿sería lo mismo que tener la revelación de Dios? Nunca. ¿Por qué? Porque mi mente es finita y solo puede contemplar hasta el presente lo vivido. Pero no tengo conocimiento de lo que ha de venir. Pero Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro.
Y Él sabe por qué muchas veces permite las situaciones que permite y qué propósito cumplen de parte de Él en mi vida. Porque Él está interesado en mi vida de creencia, Él está interesado en mi vida espiritual. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu. ¿De qué está interesado Dios? En mi alma. Por eso es que la rescató. ¿En qué está interesado Dios? En mi fe. Por eso es que la perfecciona. Y la fe es más preciosa que el oro, aunque como el oro también es probada por el fuego, para que pasada la prueba sea el resultado en honra y en alabanza delante de Dios. Entonces, en medio de las situaciones, en medio de las aflicciones, nosotros podemos pensar y pensar y pensar, pero la Escritura dice, procurad en vuestros corazones no pensar. Y nosotros tenemos que ir siendo llevados por las Escrituras. Tenemos que ir siendo llevados por la palabra de Dios. Así como Jesús iba siendo llevado por las Escrituras. Y nada hacía por sí mismo, sino como veía y oía al Padre. ¿Y dónde veía y oía al Padre? En las Escrituras. Por eso es que a los 12 años Jesús ya tenía un conocimiento amplio de las Escrituras y se maravillaban de las respuestas que daba. Por eso es que cuando comenzó su ministerio público, él se identificó plenamente con las Escrituras, diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas. Esa Escritura señalaba al Cristo, esa Escritura señalaba al Mesías, y él, puesto de pie, dijo, hoy esta Escritura se ha cumplido delante de vosotros. ¿Por qué? Porque él claramente se identificaba como el Mesías, como el enviado de Dios. ¿De dónde tiene la identidad? De las Escrituras. Amén. Y dice que iba siendo llevado conforme a estaba escrito acerca de él. Y cuando resucita y se va camino de Emaús con los discípulos, dice, porque así estaba escrito y así tenía que acontecer, que el Hijo del Hombre había de padecer. Y les abría la Escritura y les exponía por las Escrituras. Él no buscaba hablar de lo que él estaba viviendo o de lo que había vivido, sino buscaba mostrarles a Dios por medio de lo que estaba escrito, cómo todo lo que estaba escrito tenía que cumplirse. ¿Está comprendiendo? Entonces, puede usted hoy procurar en su corazón no pensar, no levantar un argumento, no traer un razonamiento, no armarse de una idea para que Dios le dé la revelación y que cuando venga la palabra de sabiduría nadie la pueda resistir, ni siquiera usted mismo, porque está plenamente convencido que lo que Dios habla es verdadero y en Él no hay mentira. Amén que puedo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Entonces, ¿qué hago? Procuro no pensar. ¿Para qué? Para tener experiencia con la revelación de Dios. Hoy tal vez no entiendo, pero mañana puedo entender. Hoy estoy teniendo la dirección de Dios, quien me está hablando por medio del Espíritu Santo, que en medio de la calamidad tengo la oportunidad de dar testimonio. Hoy tengo la dirección de Dios, que por medio del Espíritu Santo me está diciendo, procura no pensar, procura no levantar un argumento, no traer un razonamiento, no armarte de una idea, para que puedas tener la revelación, la palabra de sabiduría, la cual nadie puede resistir. Eso es una experiencia que es para el creyente una gracia muy importante, porque son esas experiencias las que nos hacen estar firmes, los que nos hacen estar seguros e ir hasta el final. Cuando vino la calamidad sobre la vida de Job, dijo, aunque en esta mi carne, mi piel fuera deshecha, yo sé que mi Redentor vive y en ella veré la gloria de Dios.
y el Mesías no había venido, pero tenía la revelación del Mesías. El Cristo no había venido, ni siquiera había llegado el tiempo de que fuera anunciado por medio de los profetas, porque se dice que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, que fue escrito antes que el Pentateuco, que vino por tradición oral. Entonces ni siquiera los ministerios de los profetas, porque el primero de los profetas fue Moisés. Sin embargo, él ya tenía la revelación del Cristo, tenía la revelación del Mesías, sabía que su Redentor vivía y que en él, aunque estuviera en medio de la calamidad, vería la gloria de Dios. Y atravesó la prueba y le fue devuelto todo multiplicado al doble. Y recibió de sus compañeros la gracia, siendo que por Dios fueron comisionados para poder darle esa gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando viene la palabra de Dios, esa palabra de sabiduría, nadie la puede resistir, ni siquiera uno mismo, sino que queda plenamente persuadido que es Dios el que ha hablado. Puedo ver ahora a Pedro y a Juan diciendo: juzgad vosotros, hermanos, varones israelitas, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Los habían latigado, les habían prohibido hablar en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que si en la advertencia recibieron latigazos, si ellos insistían en seguir hablando, ¿qué otra cosa harían con ellos? ¿Qué otra cosa harían con ellos? Pero ¿qué es lo que dijeron? Juzgad vosotros, varones hermanos israelitas, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Por qué a pesar de los latigazos y de las amenazas, ellos estaban plenamente persuadidos de que era mejor la obediencia a Dios a pesar de los perjuicios y de los sufrimientos? Porque tenían la revelación de una palabra. Al tener la revelación de una palabra, al tener la revelación de Dios en su vida y en sus corazones, ya no podían volverse atrás, porque no podían ir en contra de su propia creencia, de su propia convicción, de su propia conciencia. Entonces, ¿qué tenían que hacer? A pesar de las amenazas, a pesar de los perjuicios, a pesar de las aflicciones, tenían que seguir avanzando. Y siguieron avanzando, ¿no? Y allí por el capítulo 12 de Hechos dice que me pareció bien, después de haber sacrificado a Jacobo, el principal de la iglesia, también ir detrás de Pedro y apresarlo a Pedro. O sea que siguieron avanzando, pero el enemigo no retrocedió, también siguió haciendo de lo suyo. Y Jacobo sufrió el martirio y entró por la puerta ancha, por el camino amplio, a la gloria de Dios, porque entró como un mártir. Y viendo que agradaba al pueblo, dijo: voy detrás de Pedro, y lo apresó a Pedro. Y dijo: lo voy a sacar tal día, y tal día lo voy a matar públicamente, lo voy a sacrificar públicamente para el disfrute y el goce del pueblo. Y estaba Pedro, suelto de sus vestiduras, descalzo, entre un grupo de guardias, un total 4 grupos eran, 2 con él, 2 afuera, 2 puertas, y se presenta el ángel de Dios y cambia la situación completamente de los acontecimientos, sacándolo por la puerta a Pedro, llevándolo hasta la calle. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora resguárdate, refúgiate. No, dice: anda y puesto en pie, habla todas las palabras de esta vida y cuenta cómo Dios hizo contigo. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros tenemos una revelación de Dios, esa revelación
nos trae tal confianza y nos trae tal seguridad que nos lleva hasta el final. A pesar de... Y aun cuando nos encontramos en situaciones que cada vez son más adversas, vamos hasta el final. ¿Pero por qué? Porque tenemos una revelación de Dios que nadie puede resistir, ni siquiera uno mismo. Cuando uno tiene la revelación de Dios, eso no lo puede resistir nadie, ni siquiera uno mismo. Puede querer resistirlo, como el profeta, ¿se acuerda? He decidido ya no hablar más en tu nombre, ni anunciar más tus palabras. Pero cuando decidí callar, dice, tu palabra fue como un fuego en mis huesos, que no me permitió callar. Y tuvo que hablar. A pesar de que el hablar en el nombre de Jehová le traía perjuicio. Y lo arrojaron en una cisterna, dejándolo medio muerto, allí al profeta. Entonces, hermana querida y hermano querido, siempre hay una dirección de Dios para nuestras vidas y siempre hay una respuesta y una salida de Dios para nosotros. Por eso es que tenemos que confiar en el Señor, que así como Él venció al mundo, porque el mundo se levantó contra Él. La Biblia dice, paradójicamente, que su nombre estaba escrito en los 3 lenguajes principales de su tiempo. Estaba escrito en hebreo, en latín. El hebreo era el lenguaje de los religiosos de esa época. El latín era el lenguaje de los demócratas, de aquellos que tenían su jactancia en los juicios justos y en la democracia. Y en griego, el lenguaje de quienes buscaban la sabiduría, manifestando que los que buscaban la sabiduría estaban crucificando al Salvador de la humanidad. Los que eran justos y se jactaban de justicia estaban crucificando injustamente al Salvador de la humanidad. Y los que tenían el oráculo de Dios, la palabra de Dios, el manual de Dios, estaban crucificando al Mesías enviado por Dios, mostrando que esas 3 culturas no supieron reconocer al Cristo, no supieron conocer quién era el que yacía en esa cruz. Pero gloria sean dadas a Dios, que le complació en revelarnos a su Hijo, dándonos a conocer su voluntad. El mundo todo se levantó en contra de Cristo, pero al tercer día Dios le levantó victorioso entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. Todos creían que el plan de Dios estaba fracasando. Aún el mismo diablo creía que se estaba saliendo con la suya, callando al Mesías, terminando con la vida del Hijo de Dios. Pero al tercer día Dios envió su Espíritu Santo, el cual lo levantó victorioso de entre los muertos para que anunciara a sus hermanos que iba a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Ya no era el Padre de Él solamente, ya no era el Dios de Él solamente, sino que ahora era el Padre nuestro también, y era el Dios nuestro también, y que no se avergonzaba de llamarnos sus hijos. Así, hermano querido y hermana querida, Él venció, y como Él venció, nosotros también vencemos. Y en medio de las aflicciones también hay una dirección de parte de Dios, como una oportunidad para dar testimonio de su poder, proponiéndonos en nuestro corazón no pensar, y sé que no es fácil, pero ¿para qué? Para tener experiencia con la revelación, para que cuando Dios revele la razón, el motivo, el por qué Él permitió lo que permitió, podamos decir gracias, Padre, porque he encontrado que aún esto también me ha ayudado para bien. Estemos de pie. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en esta hora, mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Sabemos, Señor, que la aflicción de un miembro del cuerpo es la aflicción de todos nosotros, Señor.
Y en medio de la aflicción, Señor, tú tienes salida y respuesta para nosotros, porque, Señor, tú eres la lámpara de nuestras vidas. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra sabiduría, nuestro poder y nuestra fortaleza. Y por eso te damos gracias por la dirección que nos has dado mediante tu palabra, en mirar la aflicción como la oportunidad para dar testimonio y el proponer en nuestro corazón en no pensar, para no levantar una falsa idea o un argumento equivocado, Señor, sino para tener experiencia con la revelación, con la sabiduría, con tu palabra, lo cual será para nosotros, Señor, un ancla seguro y firme, para que podamos ir hasta el final y que nuestra vida de creencia no sea sacudida ni removida por medio de vientos y de tempestades, teniendo en ti esa ancla segura, Señor. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,